Hola, soy Rachel, la tutora académica de la Diplomatura Superior en Ecología Integral. Y hoy estamos con José Aguilar, conocido como Joe, para charlar un poco de agroecología. Y actualmente es asistente de rectoría de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Y tiene ese puesto de trabajo hace 7 meses, entonces poco tiempo estás. Y tiene mucho para compartir sobre agroecología y por eso le invitamos para compartir un poco de sus conocimientos con nosotros. Entonces, si vos podés empezar explicando un poco de tu formación y formación académica, formación y tu experiencia en agroecología. Y empezamos así. Bueno, buenas tardes Raquel y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, soy sacerdote jesuita y entonces mis primeros grados o pregrados tienen que ver con la formación de los jesuitas. Yo soy licenciado en filosofía con especialización en historia. Durante esos años empecé a trabajar con comunidades campesinas cafeteras. Estamos hablando de los primeros años de los 70. Y allí me tocó ver la llegada de la Revolución Verde en café, que yo todavía no sabía qué era lo que estaba sucediendo, eran para mí una novedad, y entonces acompañé estos temas. Después hice los años de práctica que hacemos los jesuitas y tuve la oportunidad de hacerlos en el Congo, 2 años. Primer año en un centro pastoral juvenil y el segundo año hicimos una experiencia de inmersión con otro jesuita amigo, que ahora es el director del Servicio Jesuita Panamazónico con sede en Leticia. Hicimos una experiencia de inmersión en una aldea en el Congo, con la nación indígena, la tribu de los Bacueso. Y allí compartíamos la vida de ellos, trabajábamos la tierra y empecé a tomar conciencia de la importancia de aspectos culturales en la manera como se produce. Y había un contraste muy fuerte porque muy cerca de donde nosotros estábamos había una misión alemana con muchos recursos económicos y tecnológicos que hacían un contraste muy fuerte con la manera como las comunidades del lugar producían. Entonces empezaron varias preguntas sobre estos temas, sobre los métodos de producción y la integralidad con aspectos culturales. Luego tuvimos la oportunidad de hacer la teología en el Brasil y también durante la teología de trabajar con comunidades rurales vinculados a la pastoral de la tierra, y allí también tuve oportunidad de conocer proyectos con preocupaciones ecológicas. Todavía no estaba muy afirmado el término de agroecología, aparecían como primeras inquietudes. Y entonces, al mismo tiempo que habían áreas de presencia de cultivos muy fuertes de revolución verde, sobre todo en la parte del sur del Brasil, soya y maíz, etcétera. Había algunos proyectos, la mayoría vinculados también con trabajos de iglesia, que empezaban a preocuparse por la producción ecológica. Entonces, bueno, eso también me dio como muchas ideas, etcétera. Después de eso mi primer destino como sacerdote fue en Colombia, en el Instituto Mayor Campesino. Y entonces allí tuve la oportunidad de iniciar el equipo que abordaba temas económicos productivos. Pues fue una experiencia muy bonita. Curiosamente, la primera exportación de café orgánico colombiano se hizo desde este proyecto en 1991. Bueno, y esto del tema del café era parte de un proyecto integral. Bueno, allí estuve 9 años y medio y después yo quería como un tiempo sabático que por distintas circunstancias terminé haciendo
una maestría en agroecología y desarrollo rural sostenible en la Universidad Internacional de Andalucía y simultáneamente invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Berkeley, empecé a hacer un doctorado en temas de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Terminé el doctorado en el año 2000, regresé a Colombia, estuve 3 años vinculado parcialmente a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana de Bogotá y luego, empezando el 2004, los jesuitas empezamos un nuevo proyecto de sostenibilidad local y regional en el sur de Colombia, donde estuve 15 años y medio. Y bueno, después de un corto sabático, esta vez en Bilbao, estoy aquí en la Javeriana de Cali desde hace 7 meses. Entonces, un montón de experiencia con agroecología y esos temas. Y no solo en Colombia, también en otras partes del mundo. Y está muy bueno. Sí. Yo quiero preguntar primero, ¿qué es agroecología? Y también, ¿qué es el proceso de pensamiento o el enfoque agroecológico con respecto al medio ambiente, las personas, la cultura? Y si hay una diferencia, también depende de dónde estás. Si hay una diferencia en agroecología en Colombia o agroecología en Brasil, o si depende de la región también. Bueno, yo te diría que en un ámbito más conceptual hay distintas aproximaciones o comprensiones de la agroecología. A mí la que más me gusta es entender la agroecología que en su nombre no incluye lo pecuario ni lo forestal, por ejemplo, pero en su práctica sí lo incluye. Es como la manera de hacer la producción agropecuaria y forestal y pesquera de manera amable con el medio ambiente. Así como las ciencias agropecuarias se fueron, después de la Revolución Verde, se fueron orientando hacia producción de alimentos agrícolas y pecuarios y, bueno, y también plantaciones forestales y pesqueras con alto uso de insumos externos y con agroquímicos o agrotóxicos. Entonces, la agroecología surge como respuesta al impacto tan fuerte que estaba haciendo este modelo o este sistema de producción agrícola, pecuaria, forestal y piscícola también, ¿no? Y te digo que hay esa diferencia porque algunos autores coincidimos en que la aproximación a la agroecología es integral, o sea, digamos, la producción, los temas económicos productivos en acompañamiento de procesos integrales de sostenibilidad local y regional o desarrollo rural sostenible, pues incluyen aspectos económico-productivos, ambientales, culturales, todos los temas de servicios sociales, salud, educación, etcétera, fortalecimiento organizativo, fortalecimiento de la institucionalidad pública. Entonces, hay una corriente en la agroecología que quisiera que ese fuera como el paraguas conceptual, que la agroecología en su integralidad también tuviera aspectos culturales, aspectos políticos, etcétera. Y yo personalmente me siento más cómodo con el paraguas de la sostenibilidad, que antes se hablaba de desarrollo sostenible, pero como esto fue cooptado también por otras corrientes de pensamiento, es un concepto también cooptado y manipulado, entonces nosotros preferimos hablar de sostenibilidad local y regional. Entonces, digamos, ahí te he dicho un poco cómo entiendo la agroecología y muy rápidamente como en qué consistiría. Es tratar de encontrar, por una parte, recuperando saberes ancestrales indígenas, afro y campesinos, prácticas anteriores que eran agroecológicas.
Entonces, en esta manera de pensar la agroecología se entiende como el resultado del diálogo y cooperación de saberes entre indígenas, campesinos y campesinos afro, y con técnicos y profesionales que tienen una formación más académica. Y entonces, el resultado de ese diálogo y cooperación de saberes lleva a la planificación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria. Muy bueno. O sea, entonces tiene mucho que ver con la cultura, porque están un poco tratando de involucrar estrategias tradicionales con, bueno, estrategias modernas, pero obviamente mucho distinto que la agricultura convencional. Sí. Obviamente. Entonces, ¿cómo sería la diferencia, por ejemplo? O sea, ya explicaste un poco cuál es la diferencia entre agricultura convencional o cómo tratamos a la tierra ahora, como empresas tratan a la tierra ahora, pero ¿cómo sería la diferencia? ¿Cómo es la diferencia entre agroecología y agricultura orgánica? Porque Bueno, mucha gente, al menos por ejemplo en Estados Unidos, si piensan que están comiendo una manzana orgánica, ya se sienten bien que esa manzana está bien para el medio ambiente, está bien para mi salud, porque no hay pesticidas, no hay agroquímica, pero nada, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Si hay uno que es mejor que el otro o no. bueno, digamos, se puede pensar en que la producción ecológica, o sea, sin el uso de agrotóxicos, son fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pesticidas, tú podrías empezar a hacer producción ecológica y eso ya es un gran paso porque dejas de envenenarte como productora, dejas de envenenar el producto que tus clientes van a consumir y dejas de envenenar el medio ambiente, ¿no? Que realmente son tóxicos digamos, hay una manera benévola de hablar de los agroquímicos, le llaman agroquímicos, pero si tú examinas, por ejemplo, solamente el impacto en destrucción de la microbiota del suelo, eso es un tóxico que elimina miles de millones de microorganismos que son importantes para la producción orgánica. Uh-huh. Ahora, en términos de sostenibilidad, entonces tú deberías esforzarte por llegar lo más pronto a un nivel de autonomía en que tú dejes de depender de insumos externos de tu finca para poder hacer la producción orgánica. Entonces, hay productores orgánicos y que son productores que de alguna manera casi que siguen simplificando los sistemas productivos con muy poca diversidad. Pero entonces ellos tienen que comprar los abonos orgánicos, sólidos y líquidos, tienen que usar mecanismos de control de plagas, que así lo llaman, de control de plagas. Y en la agroecología entendemos que, bueno, primero entendemos que no hay plagas. Bueno, yo sí conozco algunas plagas en el Congreso de mi país, pero digamos, de lo que se trata es si los sistemas de revolución verde rompieron el dinamismo de las poblaciones de insectos y también de microorganismos, entonces se trata de recuperar el equilibrio dinámico, porque es una dinámica de poblaciones de insectos y organismos. Entonces tú, temporalmente, para ayudar a hacerlo, podrías valerte de controles biológicos y en eso se ha avanzado muchísimo. Avispitas que parasitan las larvas de algunos gusanos, etcétera, ¿no? Pero si lo entiendes como una fase de subsidio transitoria, mientras tu predio
encuentra ese equilibrio. Y para hacerlo tienes que hacer un acuerdo con tus vecinos, porque si tú tienes una finca pequeña y quieres hacer producción agroecológica, si tus vecinos no lo hacen, todos los insectos de tus vecinos y la filtración de agrotóxicos, etcétera, también te puede llegar a tu finca, ¿no? Entonces, en síntesis, tú puedes tener producción que se llama convencional, que es con agrotóxicos, y tú puedes decir, bueno, yo quiero hacer una transición hacia la producción agroecológica, quiero llegar a ser una agricultura sostenible. Ok, entonces dejo de comprar agrotóxicos y empiezo a comprar abonos orgánicos de distinto tipo, y luego también empiezo con controladores biológicos a tratar de recuperar el equilibrio dinámico de estas poblaciones. Y luego entonces ya puedes llegar a ser más autónoma. Y esto implica de entrada que hay un componente animal que no solamente es fuente de proteína para tu consumo, sino también los estiércoles de los animales procesados también se te vuelven una fuente importante de fertilizante orgánico para tu suelo, para recuperar tus suelos. Entonces allí, en esa transición, ya puedes llegar a ser una productora o agroecológica y entrar también en el ámbito hacia una agricultura sostenible, ¿cierto? En la medida en que tu unidad productiva depende muy poco de insumos externos. O sea, agricultura orgánica diría que está un poco, no sé, depende de en qué país, pero diría que está un poco controlado. Por ejemplo, al menos en Estados Unidos, hay la USDA, the United States Department of Agriculture, que dice si es orgánica o no. Entonces, para agricultura orgánica. Para agricultores, sí. For farmers, sí. Es difícil que lleguen, o sea, si quieren producir agricultura orgánica, igual tienen que como pasar por distintos niveles para que la USDA aprueba para ser una granja orgánica. O sea, mi pregunta básicamente es si deja de, bueno, no va a dejar de ser orgánica, pero con todos esos controles que ponen, deja de ser algo que realmente está bien para el medio ambiente. Que sea viable para los campesinos. Sí, tienes toda la razón. Te contaba que en mi primer trabajo práctico, después de que me ordené sacerdote en el Instituto Mayor Campesino, cuando empezamos a hacer la producción orgánica de café, y eso iba de la mano también con el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias. Entonces era cultivos de pancoger, que llamamos nosotros, que es fundamentalmente maíz, frijol, yuca, calabaza, etcétera, junto con una producción de hortalizas y plantas medicinales, etcétera. Y en ese tiempo nos contactaron porque querían, hasta ese momento no había los tostadores de cafés gourmet de Estados Unidos y que les interesaba café orgánico, no encontraban café orgánico colombiano. Y entonces por situaciones un poco, digamos, por sincronías del universo, un colombiano amigo del padre Pacho de Rú, que estaba estudiando en Boston, conoció a Equal Exchange y ellos estaban buscando ese café, entonces entraron en contacto con nosotros y ahí empezamos a hablar y apareció el tema de la certificación. Entonces nosotros nos interesamos mucho por esos temas de en qué consiste la certificación orgánica y la certificación comercio justo. Y empezamos a entrar en contacto con certificadores. Y yo pronto me encontré con dos retos o con dos dificultades.
Uno es los protocolos de certificación orgánica lo han hecho científicos de países templados. Entonces ellos te dicen, si por ejemplo tú quisieras hacer el proceso, entonces te dicen, ok, Raquel, si hoy dejaste de hacer aplicación de agrotóxicos, entonces vamos a considerar que estás en el año en transición 1, un año. Si continúas, transición 2 y te certifican como transición 1, transición 2, transición 3, que es el tiempo que se estima que se toman los suelos para desintoxicarse. Y también dicen ellos que es el tiempo que necesitan los agrónomos y los productores, los campesinos, para desintoxicar su mente, ¿no? Porque les han hecho creer que solamente con agrotóxicos se puede producir. Yo tenía algunas dudas por la dinámica de los microorganismos y los insectos en condiciones tropicales, y es por eso, digamos, tú en países templados, tú puedes tener temperaturas de 35 grados en verano y menos 20 grados en invierno. Y entonces, en esas condiciones, Alemania, por ejemplo, que es muy fuerte como pionera en los sistemas de certificación, puedes tener 55 grados de diferencia. Entonces, en invierno se congela toda la dinámica de los microorganismos y de los insectos. Pero en Colombia, por ejemplo, en la zona cafetera, una temperatura muy baja es por ahí de 14 grados, 12, 14 grados en las partes más altas. Y las más altas, 30, 32 grados. Entonces, yo tenía la pregunta de si se necesitarían los 6 meses, los 3 años para desintoxicar el suelo. Y para responderme esa pregunta hice una cosa un poco loca. Cuando llegué a Nariño, en los últimos 7 años en Nariño me nombraron rector de un colegio que tiene una finca cafetera que se llama Villa Loyola. Y entonces yo dije, esta es la oportunidad para probar si se necesitan todos esos años, ¿cierto? Y hay una prueba muy fácil para tú medir la calidad biológica de tu suelo. Tú tomas suelo como si fueras a hacer un análisis químico, no necesitas tanta cantidad, lo dejas bien fino, bien fino. Voy a aprovechar para usar este vaso que tiene jugo de guanábana y entonces llenas de suelo hasta la mitad el vaso de lo que quieres analizar. Y luego le colocas agua oxigenada. Si la espuma que se genera por el agua oxigenada en contacto con ese suelo desborda tu vaso como una buena cerveza, tu suelo está lleno de vida. Si la espuma apenas llega hasta la mitad del vaso, más o menos hasta donde está en este momento el jugo de guanábana, tu suelo está en un punto crítico, todavía tiene vida, pero te está diciendo, Raquel, dame la mano, cuídame. Y si no te forma espuma, sino que te hace una burbuja que se revienta, tu suelo está muerto, ¿no? Entonces, bueno, yo hice esa, digamos, suspendí abruptamente en Villa Loyola la aplicación de agrotóxicos y en ese momento hice la prueba. Entonces, no había sido un uso indiscriminado de agrotóxicos, digamos, todavía había un poquito, los suelos en Villa Loyola estaban más o menos como en la mitad del vaso. Y después volvimos a hacer la prueba a los 6 meses y el vaso desbordó la espuma. O sea, en ese contexto de tropical, allí estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar, y de una finca que no fue un uso intensivo, sino un uso moderado de agrotóxicos, en 6 meses hicimos la recuperación del suelo, ¿cierto? Entonces, yo ya sabía que no se requería como todo ese tiempo. Entonces, ese era un reto desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista económico, se volvió muy costoso para los campesinos certificarse orgánicamente. Y entonces eran unos protocolos que terminaban paralelos a los planes de trabajo que nosotros estábamos haciendo, con unos costos muy altos, certificaciones cada año. Nosotros hicimos el cálculo
el promedio por año de una organización campesina de 50 familias por certificarse orgánicos, $8,000, contando lo que se paga a la certificadora, que incluye los honorarios, el pasaje, el hotel, más los costos de las actividades que tienen que hacer los campesinos. Entonces, por eso nosotros hemos tomado distancia de los sistemas de certificación orgánica y comercio justo y estamos trabajando con, digamos, tanto Suyusama en Nariño, que es el proyecto de desarrollo regional sostenible en el que trabajé 15 años, como el Instituto Mayor Campesino, junto con otros centros sociales de los jesuitas en América Latina. Somos como 13, 14 centros en 10 países. Estamos trabajando construyendo un sistema participativo de garantías que lo construyen los clientes. O sea, si tú nos compras nuestro café orgánico, tú aportas a la construcción de esos protocolos. Los campesinos y los centros sociales o las ONG de los jesuitas que asesoran el proceso. Entonces, de allí el protocolo se hacen unos acuerdos. Y cuando ya tú estás muy metida en el tema de la producción agroecológica, tú aprendes, si quieres, cómo hacer trampa a la certificadora. Y también de una manera muy sencilla, aprendes a verificar si realmente tu suelo está siendo manejado de manera orgánica. Entonces, son los propios campesinos quienes asumen el compromiso, el control, la supervisión de estos protocolos, ¿no? Y los clientes pueden llegar a, por ejemplo, Villaloyola, nosotros somos orgánicos desde hace 12 años. Hace 12 años, antecitos de yo llegar a la rectoría del colegio, se hizo la última aplicación de agrotóxicos, perdón, hace 8 años, en el 2008. Y, por ejemplo, Pity's Coffee, que nos compra parte de la producción, ellos van todos los años a visitarnos. Ellos pueden llegar en cualquier momento del año sin avisar a visitar, y si encuentran evidencias de que el manejo no es orgánico, pues allá se termina la relación comercial y si no lo manejas bien se puede terminar la amistad también, ¿no? Claro, entonces en la certificación no están tomando en cuenta las diferentes regiones. O sea, obviamente va a ser muy distinto en Alemania que Colombia, depende del suelo y el clima. ¿Vos crees que agroecología es un método de transformación socioecológica, como explica Papa Francisco en la Laudato Si? ¿Y por qué sí o no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos, cuando tú te acercas, volviendo un poco a la comprensión de la sostenibilidad, que algunos autores lo entienden únicamente como una armonización entre los sistemas productivos y el medio ambiente, ¿no? Hay otra aproximación que a mí me gusta mucho y que dice que la integralidad debe estar presente, además de los temas económico-productivos, los ambientales, pero también los temas culturales, también la educación, la salud, el transporte, la vivienda, la energía, los temas políticos. Es un poco, bueno, desafortunadamente en Colombia y en otros países, hoy se usa el término de sostenibilidad para dar a entender estabilidad financiera o institucional. Y se pierde el uso original de la sostenibilidad, en la que el sistema, que hay que también ayudar a definir cuál es el tamaño de ese sistema, puede acoger integralmente todas las estrategias que le dan duración, ¿cierto? Pero entonces también allí es que ojalá la democracia sea durable, que ojalá los procesos de identidad cultural, de sentido de pertenencia sean durables, que ojalá la educación
ayude, que ojalá la salud también haga diálogo y cooperación de saberes entre medicina tradicional, medicina ancestral, medicina natural, medicina académica, etcétera, ¿cierto? Y entonces, volviendo a la agroecología, en los ejercicios concretos que nosotros hacemos de planificación predial, hacemos un ejercicio prospectivo. Por ejemplo, si tú fueras una productora y quisieras que el Inca o que Suyusama te asesoraran, entonces vamos y hacemos un primer ejercicio contigo o con una comunidad. Bueno, Raquel, ¿cómo te sueñas tu finca en condiciones de sostenibilidad en 7 o en 10 años? Y eso implica que vas a identificar áreas que son netamente de protección por la pendiente del terreno, o porque allí hay un nacimiento de agua, o porque pasa por allí cerca una quebrada, un río pequeño, etcétera. Y luego entonces vas a diseñar tus sistemas productivos dependiendo de cuánto se ve que quieres sembrar para tu propia seguridad y soberanía alimentaria personal, y luego en qué productos esperas obtener mayores ingresos y ojalá agregándole el mayor valor posible. Y entonces la totalidad de los sistemas que se diseñen en tu finca son o agricultura de conservación, o podríamos también, dependiendo de cómo está tu finca, pensar en agricultura de restauración ecológica. Si es solamente agricultura, pero debe ser también sistemas agropecuarios, ¿cierto? Y si tu predio permite también pensar, por ejemplo, en sistemas agro-silvopastoriles o silvopastoriles, el primero te involucra lo agrícola, lo pecuario y lo forestal, y el segundo únicamente el componente pecuario y el forestal. Entonces tú puedes hacer con que toda la comprensión que tú tienes de la producción agroecológica contribuya a la restauración de los paisajes, a la restauración ecológica y por consiguiente a la sostenibilidad. ¿Y por qué a la sostenibilidad integral? Porque al mismo tiempo, bueno, tú estás favoreciendo la salud de estas familias. Hay un ejemplo que es muy lindo por su integralidad. Un proyecto, por ejemplo, de casa de semillas, de recuperación por el uso de semillas nativas. Entonces, si tú lo haces, entonces estás incidiendo en el componente de sostenibilidad ambiental. Estás incidiendo en el componente económico porque eso te está permitiendo tú producir tus propias semillas, no tener que comprar semillas transgénicas que las tienes que estar comprando cada vez porque las transgénicas no son fértiles. Está también afianzando tus conocimientos ancestrales, entonces está fortaleciendo la dimensión cultural de la sostenibilidad. Y como te das cuenta que no lo puedes hacer tú sola, sino que debe ser hecho en comunidad, fortaleces también la organización y te va a ir mejor económicamente porque vas a poder producir no solamente para tu consumo, sino también para la venta productos agroecológicos. Entonces, con ese ejemplo te diría cómo sí la agroecología puede ser una herramienta muy importante para concretar las invitaciones que hace la encíclica del Papa por la sostenibilidad y por el cuidado del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hablaste de muchas cosas que ya estamos hablando sobre desarrollo sostenible, sostenibilidad, el sistema, y me gustó que pusiste, pudimos ver como en el contexto de agroecología. Entonces, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bueno, te agradezco mucho. A
ti, Raquel, muchísimas gracias por la invitación y si quieres que volvamos a conversar de otros temas, también encantado. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Vale.